Hola comunidad ISIP, a continuación, te explicaremos cómo predimensionar y asignar cargas a una vivienda multifamiliar de albañilería confinada en ETAPS. La estructura a modelar corresponde a una vivienda multifamiliar de 5 pisos con una altura típica de 3 metros por piso. Así que vamos a modelar ello, o vamos a trabajar con ese modelo, pero ahora en base a un predimensionamiento. Con respecto a la unidad de albañilería que se va a considerar, va a ser el ladrillo King Kong industrial. Con respecto al esfuerzo a compresión de ladrillo, será de 65 kilos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad de la albañilería sabemos que es 500 por la resistencia a la compresión. La resistencia de la compresión del concreto es de 210 kilos sobre centímetro cuadrado. El módulo de elasticidad 15.000 por la raíz cuadrada de F'C. El peso específico del concreto 2.400 kilos sobre metro cúbico. La albañilería, el peso específico es de 1.800 kilos sobre metro cúbico. Bueno, acá tenemos la altura de piso, 3 metros. Y va a tener estas cargas. En este caso, la carga muerta será de 300 kilos sobre metro cuadrado. La carga viva será de 200 kilos sobre metro cuadrado. La carga viva de techo será de 100 kilos sobre metro cuadrado. Considerar una carga lateral horizontal de sismo equivalente con un coeficiente sísmico de 0.375 en ambas direcciones. Este coeficiente tiene que ver netamente con el SUX de acuerdo a la E030. Está el factor de zonificación, que vendría a ser la Z. El U es la importancia o uso que va a tener la edificación. La constante C, que va a depender también del suelo junto con el factor S, ¿no? Y en base a ello, sobre la regularidad que también va a tener la estructura. En base a ellos, bueno, se ha planteado, como eso es un tema más que todo ya sísmico, en este caso ya de frente nos están dando el valor de ese coeficiente, que será de 0.375. Acá tenemos un modelo de lo que se va a aplicar para la estructura. Bueno, en este caso es la asignación de cargas, son 100, que hace referencia a la carga viva de techo. Este me imagino que debe ser este último nivel. Acá se está aplicando lo que es el diafragma rígido, que también vamos a ver y que ya hemos visto cómo aplicarlo. Así que vamos a de frente al ETAPS. Para este caso, que es este sistema de albañilería, recuerden que habíamos definido ya anteriormente algunas propiedades de los materiales. En este caso tenemos que para la resistencia a la compresión era de 210, y según los datos tenemos que efectivamente va a ser de 210. Con respecto a la compresión de ladrillo va a ser de 65 y se va a mantener, ¿no? Ya sabemos cómo hacer este proceso. Acá va los 500 por el 65 y sale los 32.500 kilos sobre centímetro cuadrado. Este es el masonry, que vendría a ser el material para la albañilería. 210. Listo, hasta ahorita todo está bien. Con respecto a los materiales, lo que en este caso vamos a añadir dentro de nuestra estructura son las cargas, ¿no? Tanto las cargas muertas vivas como la carga viva de techo. Considerar una carga lateral horizontal, esto viene a ser la carga sísmica de 0.375, ¿no? Listo. Fíjense cómo ya tenemos dibujado lo que son las losas, las vigas, todo está ok. Me parece que esto ya habíamos agregado el automesh, ¿no? Tiene su pier. Y habíamos agregado el automesh, ¿no? Vamos a abrir un momento a ver esta opción.
Este era el auto y la losa, recuerden que estaba por default, ¿no? Ya, está bien. Listo, ahora sí vamos a la creación. Primero debemos irnos a Define, vamos a Load Pattern, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior, y vamos a empezar a crear nuestros casos de carga. El peso dead va a ser el peso propio. Listo. El live va a ser la carga viva. Listo. Y vamos a agregar las cargas que siguen. En este caso la carga viva de techo. Y será roof live. Agregar una nueva carga. Luego tenemos la carga muerta, que será super dead. Y viene los casos de sismo, que vendría a ser el sismo estático. Seismic User Coefficient. Este es el sismo en X y este vendría a ser el sismo en Y. Dentro del caso sísmico, vamos acá a agregar el coeficiente que nos indica como dato, en este caso 0.375. Estamos en el caso X, vamos a considerar de esta manera. Lo mismo para el caso en Y, desactivamos y que solamente se quede en esta dirección. Listo, estamos en Y, ok. Una vez que ya hemos definido estos casos, fíjense cómo aparece también, ¿no? Tal como vimos en el ejemplo anterior, cuando se crea un caso, un patrón de carga, aparece automáticamente su caso, ¿no? ¿Listo? Ahora, ya hemos definido prácticamente lo que se refiere a los casos de carga y lo que vamos a considerar dentro de la estructura. Ya tenemos los materiales, ahora lo que falta es, o lo que en todo caso debimos hacer primero, o depende obviamente de la metodología de cada uno, es realizar el predimensionamiento de la estructura, ¿no? Si bien es cierto, tenemos esta estructura inicial, pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos considerar esta estructura con un predimensionamiento desde cero, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el plano vendría a ser lo mismo, para este caso, lo único que tendríamos que considerar es cambiar las dimensiones tanto de las vigas como de las columnas de acuerdo al predimensionamiento que nosotros hemos obtenido. Así que vamos a ello. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es primero predimensionar lo que se refiere el espesor de los muros. En este caso sabemos que la altura de entrepiso es de 3 metros, entonces el espesor del muro, según lo que dice la E070, el espesor del muro va a ser igual a H sobre 20. En este caso va a ser 3 metros sobre 20, ¿no? Esto nos da un valor de 0.15 metros. Esto va a ser el espesor mínimo del muro que vamos a considerar para el diseño. Definimos lo que se refiere al muro, que me parece que sigue igual, ¿no? Sí, efectivamente sigue teniendo los 15 centímetros, que me parece que está correcto. Luego vamos a predimensionar lo que se refiere a ver la losa. Vamos a ver cuánto hemos
considerado. El espesor es de 20, ¿no? Hemos considerado un espesor de 20. Así que vamos a ver cuánto nos sale. Sabemos que el espesor va a ser a partir de la luz menor de la losa, y acá hay algo que justamente quiero indicarles, porque existen diferentes, o sea, no hay una normativa en sí de predimensionamiento. Todo lo que se refiere a predimensionamiento es en base a la experiencia de cada proyectista, de cada usuario. Si bien es cierto, existen allá algunas metodologías en base a este predimensionamiento que te asemejan un poco a la dimensión que puede tener la estructura, ¿no? Pero no siempre es que sea real, ¿no? No siempre se va a cumplir al 100%. Va a depender netamente de la experiencia que tenga cada usuario. Dicho esto, hay algunos, por ejemplo, que consideran el espesor por paño y colocan uno, ¿no? Pero nosotros sabemos que no existe una losa o una edificación que, o es raro ver, ¿no?, que por cada paño se empiece a ver una variabilidad en cuanto a las dimensiones, en cuanto al espesor de las losas. Lo que se suele hacer y lo que siempre se aplica para el diseño es uniformizar todo bajo una sola dimensión. Para ello podríamos sacar, por ejemplo, el espesor de esta sección, luego de esta, y de ahí puede que escojamos de repente el menor o de repente el promedio de todos esos espesores y obtener uno, ¿no? Entonces ya depende de cada uno cuál considerar. De repente el menor de todos para ser más conservador, o el promedio de repente, ¿no? Creo que sería un poco erróneo que tomemos el mayor, porque debería ser el mínimo, ¿no? Así que en este caso podríamos considerar, por ejemplo, este que se refiere, vamos a agarrar este paño, ¿no? Tenemos por un lado 3.35 y por el otro lado tenemos 3.50. Entonces el espesor de losa en aligerados va a ser igual a la longitud menor sobre 25. $3.35 sobre 25. Esto es igual a 0.13. 0.13 metros. .13 metros, que es lo que deberíamos considerar para este paño, ¿no? Lo mismo podríamos hacer para este y así sucesivamente, ¿no? Y agarrar el menor de todos o simplemente el promedio, ¿no? Vamos a considerar que en este caso decidamos tomar este paño, que me parece que es uno de los más reales a considerar, ¿no? Dentro de estos paños creo que es el mayor. Así que vamos a considerar esta longitud. Pero nosotros sabemos que como mínimo para losa aligerada debería ser 17, ¿no? Ya que eso es lo que indica la normativa nacional y está en base también al espesor o al peralte que va a tener el ladrillo de techo. Nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, considerar el aligerado, vamos acá a la definición, en slab section, y hemos considerado 20, ¿no? Que en teoría está bien porque estamos dimensionando por encima, ¿no?, del valor mínimo que deberíamos considerar para la losa. Pero si quisiéramos de repente ser un poco más juiciosos o ser más exactos en cuanto al diseño o al predimensionamiento, podríamos considerar esto como 17, y en lo cual esto va a tener 5 de espesor, ¿no?
bueno, esto va a ser 10, 10, 40, ¿no? De esta manera, y sería una losa de 17. Pero lo más común dentro de las edificaciones es que se trabaje con 20, ¿no? Que es un valor más exacto, es un número múltiplo de 5, múltiplo de 10, y dentro del proceso constructivo también es válido, ¿no? Como es un predimensionamiento, es netamente criterio del usuario. Por eso es que para este caso voy a seguir manteniendo esta losa aligerada de 20 centímetros. Ustedes dentro de su diseño propio, porque ya depende de cada uno, acá justamente entra el criterio. En todo lo que se refiere a proyectistas, estructuristas, es básicamente criterio propio. En este caso, ustedes podrían considerar 17. Yo prefiero mantenerlo en 20 para ser un poco más conservador, ¿no? Con respecto a las columnas, en este caso vamos a considerar, o lo que se suele considerar es mantener la misma dimensión de los muros. Por ejemplo, si este muro nos ha salido que el diseño va a ser de 3, o sea, de 15 centímetros de espesor, entonces las columnas también deberíamos mantenerlo de esa posición en cuanto al predimensionamiento, ¿no? Sería de 15 por 15. Es lo que básicamente se suele hacer como predimensionamiento, ¿no? Pero algunos que ya tienen un poco más de experiencia de repente consideran un valor más grande, ¿no? Que puede ser de 20 por 20. Como les dije, esto más que todo es criterio del proyectista, pero para este caso, para variar un poco, vamos a considerar de 15 por 15 para ver cuánto es el diseño inicial y si es necesario aumentar o no. Eso ya lo vamos a ver luego de la evaluación sísmica, ¿no? Y del diseño nos vamos a dar cuenta si es necesario aumentar o no. Por el momento vamos a dejar las columnas de esta manera, como si fuera un predimensionamiento inicial, y faltaría el tema de las vigas, que al igual que existen diferentes tipos de vigas, ¿no? Lo recomendable es que sea de viga a viga, o sea, una por una, pero siempre hay que tratar de uniformizar en cuanto al predimensionamiento. Ya luego del diseño nos iremos dando cuenta cuál podremos aumentar un poco más de sección o cuál no, mantenerlo en una misma posición, ¿no? En una misma medida. Vamos a evaluar, por ejemplo, la viga un poco que sea la más grande. En el caso tenemos esta. Y si diseñamos con esta, o sea, realizamos el predimensionamiento con esto, obviamente todas las que tienen una menor longitud van a ser iguales, ¿no? O sea, van a poder resistir esta dimensión o el esfuerzo que le vamos a dar a partir de esta dimensión. Entonces tenemos 15 sobre 12 para las vigas. Vamos a ver. Y tenemos 0,35, ¿no? 0,35. Y con respecto al peralte, lo usual es que se coloque a la mitad con respecto al ancho, ¿no? Por ejemplo, vamos a dibujar acá. Tenemos esta viga y nos ha salido 0,35. Nos ha salido, y lo usual es que esto sea a la mitad, ¿no? O sea, si fuera 0,30, 0,15, un poco más que 0,15, pero como utilizamos lo que es el redondeo de cada 5, entonces podríamos colocarlo como mínimo 0,15, ¿no? Otro sería 0,20 y 0,20 tendría que ser hasta 0,40 de peralte, más o menos en ese criterio está, ¿no? Podríamos considerar como valor inicial este de 0,15 por 0,35.
15 centímetros. En este caso va a ser solamente una viga. Como una especie de viga dintel, ¿no? Para colocarlo dentro de la albañilería. Esto 15-15, listo. Automáticamente se debió haber modificado las dimensiones. Lo que sigue ahora es, por último vamos a verificar que estén todos los Pyre, si están bien. Vamos a darle una chequeada a eso. Tenemos los Pyre acá. Listo, ¿no? Todos tienen sus Pyre correctos. Desactivamos. Listo. Ahora viene lo que corresponde a la asignación de cargas. Para ello, primero hay que definir qué cargas van a ir entre piso. Sabemos que vamos a ubicarnos en este primer piso y para todos se va a ubicar lo que, o sea, va a haber una carga muerta para todos los pisos. La carga viva también va a ser lo mismo para todos los pisos, a excepción de este último piso, ya que va a involucrar únicamente una carga viva de techo, ¿no? No va a haber, obviamente esta carga viva de techo va a ser menor con respecto a la carga viva de los demás entrepisos, porque las acciones variables, tanto de las personas como los muebles que se ubiquen, es diferente al techo, ¿no? En el techo no hay, o las personas no transitan constantemente, ¿no? O es mínimo. En caso hay una pequeña azotea o algo así, quieran utilizarlo como azotea, pero no debería haber, ¿no? Por lo tanto, en este caso hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la carga viva va a ser una para los entrepisos y para el techo va a ser otra. Pero para la carga muerta sí va a ser para todos los pisos. Vamos a Similar Story. Listo. Seleccionamos todos los pisos, todas las losas. Y vamos acá a Assign, Shell Load y Uniforme. Vamos a escoger la carga muerta y en este caso está kilo centímetro. Vamos a cambiar estas unidades kilómetro. $300 kilos sobre metro cuadrado para la carga muerta. Aplicar. Listo, fíjense cómo se ha aplicado. Ahora para volver a seleccionar las losas, porque nosotros vamos a aplicar ahora la carga viva. Yo suelo utilizar lo que se refiere control J para seleccionar lo que seleccioné previamente. Voy a asignar en este caso 200 como carga viva y para la carga de techo va a ser de 100. En este momento fíjense cómo se ha seleccionado todo, incluso hasta el último piso, así que vamos a dirigirnos hacia el último piso y desactivamos esto o deseleccionamos. Listo. Pero vamos a seleccionar todo nuevamente porque en este caso estamos en Similar Story, ¿no? Vamos a One Story. Listo, estamos en el último piso y desactivamos esto. Las losas del último nivel para que solamente queden marcadas las losas del primero, segundo, tercer y cuarto nivel. Vamos a carga viva y colocamos el valor de 200. Aplicamos. Listo. Seguimos en One Story. Vamos acá. Seleccionamos el último nivel, las losas
y vamos a aplicar una carga viva de techo de 100. Aplicamos, listo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos acá al cuarto nivel, que debería estar ubicado la carga muerta y la carga viva. Seleccionamos una losa, clic derecho, nos vamos a load y listo, ¿no? 300 de muerta y 200 de viva. Ahora si nos vamos al quinto nivel, seleccionamos 300 de muerta y la carga viva de techo es de 100. Incluso hay algunos que como carga muerta también consideran un poco, o sea, no tanto los 300, sino de repente 200 o 150 como último nivel, ¿no? Pero eso ya va a depender también del uso que va a tener la edificación y, como siempre digo, del criterio, ¿no? Ya hemos asignado correctamente. Ahora lo que faltaría es asignar los diafragmas rígidos. Vamos a primer piso. Vamos a define diafragmas. Y en este caso empezamos a crear uno nuevo, ¿no? Que sea diafragma rígido. ¿Cuántos niveles somos? 1, 2, 3, 4, 5. Creamos hasta el quinto diafragma, ok. Y luego seleccionamos todo esto, que vendría a ser el primer piso. Y vamos a Assign, Join, Diafragma. Y colocamos este que vendría a ser el primer piso. Y asignamos, ¿no? Fíjense cómo se ha unido todos estos puntos para que se desplacen de igual manera en cada extremo. Todo se comporte como un solo elemento, ¿no? Vamos al segundo piso. Seleccionamos y diafragma 2. Tercer piso. Seleccionamos diafragma 3. Cuarto piso, seleccionamos diafragma 4. Por último, quinto piso, diafragma, seleccionamos, listo. Lo último que podemos hacer es seleccionar, en este caso, todos los elementos área. Vamos a ir a propiedades, slab, seleccionamos la losa, luego seleccionamos nuevamente, pero ahora los muros, seleccionamos los muros y fíjense cómo se ha seleccionado tanto las losas como los muros. Vamos a Assign, Shield y vamos a asignarle los Constraint. ¿Dónde está? Acá, Auto Edge Constraint. Y esto es más que todo para poder aplicar que se unan los puntos tanto de las losas como de los muros, ¿no? Que se creen restricciones en cada punto, ¿no? Vamos a darle a aplicar. Listo, se ha asignado los constraints. Y con esto ya terminaríamos el modelamiento. Si quisiéramos empezar desde cero, ¿no? Desde un predimensionamiento para esta edificación de albañilería y cómo asignar las cargas, ¿no? Como último proceso, antes de empezar, una vez que terminen del modelamiento y antes ya de analizar en sí la estructura, nosotros debemos verificar que nuestro modelamiento esté correcto y no haya habido de repente un punto desfasado o se haya superpuesto algún elemento o incluso haya una incorrecta transferencia de cargas entre los elementos. ¿Cómo nos damos cuenta? Etaps posee una opción dentro de analizar. Vamos acá a Analyze, la opción Analyze, y vamos a darle que chequee el modelo. Lo que va a hacer es chequear todos los puntos en cuanto a las uniones. Va a chequear las uniones, las juntas, va a chequear los elementos frame, va a chequear y verificar las losas y otras consideraciones como por ejemplo el automesh en los pisos, las cargas que se han aplicado y si hay elementos de masa que se han duplicado. Fíjense todo esto
que va a chequear el modelo, ¿no? Así que vamos a darle a OK. Y esperamos un momento mientras va analizando. Dice el modelo ha sido chequeado y no presenta mensajes de peligro, o sea, no se ha generado ningún mensaje de peligro, ¿no? Entonces todo está correcto en cuanto al modelamiento. Con esto ya terminaríamos el desarrollo de este ejemplo con respecto al modelamiento y la asignación de cargas, ¿no? Hasta este punto ustedes deben llegar o deben saber llegar con respecto al modelamiento y asignación de cargas.